Bueno, comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Seguimos con nuestro curso del Padre José de Ar, que tenemos aquí el libro. Vamos a esperar un momento a ver si alguien más se agrega. Estamos transmitiendo completamente en vivo y es 22 de abril del 2021. Son las 4:41 de la tarde, hora del centro de México. Y pues bueno, estamos adelantando un poquito porque les decía que tengo alguna actividad por allá personal y vamos a adelantarlo. Antes era a las 5 de la tarde. Y este catecismo del Padre José de Ar pues es muy interesante porque nos va educando en la fe. Está orientado este curso en línea a catequistas, pero también a cualquier bautizado que quiera conocer más acerca de nuestra fe. Vamos a comenzar rezando el santo, haciendo la invocación al Espíritu Santo. Bueno, me acordé del Santo Rosario, que por cierto les invito todas las noches. Sabemos que lo transmitimos aquí a través de este medio, el Santo Rosario a las 9 de la noche, pero bueno, hoy no. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema del día de hoy, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle que nos ayude, que nos dé discernimiento. Si eres tan amable tú también desde tu casa, decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la explicación del día de hoy. Hoy pusimos el tema que es muy interesante porque hoy vamos a hablar precisamente de la parte que corresponde al credo de los apóstoles, que dice: de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero quedó pendiente en la sesión anterior esta pregunta, la 215. Que decía, aquí nos pregunta el Padre: ¿acaso no está presente Jesucristo en todo lugar? Y contesta el Padre en su catecismo: en cuanto Dios, está Jesucristo en todo lugar, pero en cuanto Dios y hombre, solo está en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Vamos siempre a ubicarnos en ese aspecto, ¿verdad? Debemos de recurrir al Santísimo todas las veces que yo pueda. Sobre todo en esos momentos a lo mejor de preocupación, de desánimo, de tristeza. Les comparto que cuando estoy enfermo, está enfermo algún familiar, pues lógicamente voy al doctor, ¿verdad? Pero acostumbramos nosotros ir primero al sagrario. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que nos ayude. Y le pedimos también para que ilumine al doctor, pues para que sea lo mejor lo que mande de medicamentos o su diagnóstico. ¿Por qué? Porque ciertamente, este es un ejemplo, pues debemos de recurrir a los médicos, porque para eso está. Yo no puedo decir: estoy enfermo, voy ahí y que Dios me sane. Pues ojalá, ¿verdad? Sí puede ser, de que puede ser, claro que puede ser, porque Dios puede hacer todas las cosas. Pero no va a ser Dios lo que yo quiera. Imagínense que yo me enfermara y nada más fuera y le dijera a Dios: sáname, y ya me sanó. No, Dios pone los medios, pero Dios intercede. Y yo he sido testigo cómo Dios puede ayudarnos en muchas maneras, de muchas formas. Por eso entonces ir al sagrario tiene que ser para nosotros ese encuentro personal con Cristo que decía su santidad Juan Pablo II hace mucho tiempo. Porque Dios, Jesucristo, está realmente presente en el sagrario, como nos lo está diciendo aquí el Padre en esta respuesta. Y hay una aplicación práctica muy interesante que pone el Padre. Dice, aplicación práctica, siempre en los temas termina él con una aplicación práctica. Dice: eleva con frecuencia tus afectos y tu corazón al cielo, que es tu verdadera, bueno, ahí no dice que es, pero se entiende que es tu verdadera patria. Piensa muchas veces en la dicha grande que has de disfrutar algún día y no rehuyas fatiga alguna para conseguirla. Con la ayuda de Jesús y tu propia cooperación la conseguirás. Entonces, qué importante esta aplicación práctica que nos dice el Padre José de Ar en su catecismo. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que nuestra patria, bueno, sí, nosotros le llamamos nuestra patria al país donde te encuentras. Si es algo humanamente aceptable, bueno. Pero como cristianos, de acuerdo a nuestra fe, pues sabemos que nuestra patria final no es acá. Esta vida es temporal y se nos vuelve a olvidar. Nos dice la palabra que las cosas del mundo nos abruman.
Es decir, llega un momento en que sí, claro, yo creo que todos somos conscientes que un día vamos a ir en la presencia de Dios, seremos juzgados, pero el mundo nos abruma y de repente pasé el día y me olvidé de Dios. O pasé el día y se me olvidó que tengo que luchar para alcanzar un día, lo que aquí nos dice que es la patria final, es decir, el cielo. Pero, lógicamente, si no quiero hacerlo, bueno, pues hay una segunda opción que no es del todo, que no es de nada favorable. Pero eso ya va a depender de nosotros por la máxima de Dios que nos da, que es que seamos nosotros libres para elegir lo que queremos o lo que no queremos hacer. De tal manera que aquí viene un tema muy interesante, ¿eh? ¿A qué me refiero? Al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya vamos a empezar. Esta anterior fue una pregunta que quedó pendiente y que la retomamos precisamente. Ahora vamos a ver esta parte del credo que dice: de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí nos dice en la pregunta 216, nos dice el Padre: ¿qué hará Jesucristo al fin del mundo? Ok, dice: al fin del mundo bajará, o sea, ¿qué va a pasar? Bajará Jesucristo visiblemente del cielo con gran poder y majestad para juzgar a todos los hombres, buenos y malos. Aquí nos dice bíblicamente: el sol se oscurecerá. Lo que va a pasar, la luna no alumbrará y las estrellas caerán del cielo. Entonces, vean qué interesante, todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llanto, o sea, los que estén en ese tiempo, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Está en el Evangelio de San Mateo. Dice: tres son los oficios y cargos principales de nuestro Señor Jesucristo: el de Redentor, el de Patrono y el de Juez, constando ya por los artículos antecedentes que fue el linaje humano redimido por su pasión y muerte. O sea, el de Redentor ya pasó. Y luego dice aquí: y también que subiendo a los cielos tomó para siempre a su cargo nuestra causa y patrocinio. Sígnese declarar su juicio en el artículo presente. O sea, él, como aquí nos los dice, son tres partes fundamentales. Como Redentor ya ha venido, ya nos ha redimido, ya se ha abierto el cielo, ya lo hemos visto en los temas anteriores. Es un patrono, es el precisamente en quien nos vamos a guiar. Pero aquí viene una tercera parte que es la que tiene que ver con este artículo séptimo de este catecismo, y también lógicamente estamos hablando de lo que son los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que Él va a ser un juez. Él va a ser el juez. Y dice: el juicio que entonces habrá se llamará juicio universal, porque en él serán juzgados todos los hombres y el mundo juntos. Se llama también juicio final porque se hará al final del mundo. Y el día novísimo, porque con él terminará el orden actual. Es decir, cuando sea el fin del mundo, pues ya todo lo que estamos viendo ahorita, pues va a desaparecer completamente. Ya no va a ser todo igual, porque ya se va a acabar el mundo. Dice: la Sagrada Escritura le da además diferentes nombres: día del Señor, día de la ira, día de la venganza, de tribulación, de angustia, etc. ¿Por qué día por qué tantos términos, verdad? Pero en especial nos puede llamar la atención esto que dice día del Señor, pues es lógico porque es el día en que Él va a venir. Día de la ira, de la venganza, ¿por qué? Lo que pasa es que ya hemos dicho que Dios es justo y misericordioso. La misericordia es actual, es ahorita. La misericordia de Dios la tenemos que vivir en este momento porque estás vivo y es tiempo de misericordia. ¿A qué me refiero? Es un tiempo en donde tú puedes acercarte a Dios, confesarte, comulgar, vivir los sacramentos, vivir su misericordia y su amor. Pero si no queremos vivir la misericordia de Dios, pues entonces tendremos que vivir su justicia. Y la justicia se va a ver reflejada precisamente en lo que es el juicio final. Pero hay algo muy claro que después vamos a manejar en este mismo catecismo. A veces hay personas que están preocupadas por el juicio final y dicen: no, es que se va a acabar el mundo, y qué tal si se acaba el mundo hoy, etcétera, y empiezan, sobre todo ahora con las redes sociales, a inventar un montón de cosas, a decir que se va a acabar el mundo tal fecha, ante tal situación, etcétera. Y debemos de ser muy claros, ¿verdad? No tener miedo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque
como el mismo Jesucristo lo dijo en las Sagradas Escrituras, pues nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios Padre. Entonces no puede venir nadie a decirte tal día se va a acabar el mundo. Lo que sí es cierto y que tenemos que analizar es que por encima del día final, del fin del mundo, del juicio universal, está el juicio particular que después vamos a hablar sobre de él en este mismo catecismo. Y a veces se le tiene miedo al final, pero no, la cosa es que más cercano es el juicio particular, porque ese es el que te van a hacer, el que me van a hacer al momento de morir. Cuando estemos ya estemos muertos, pues bueno, vamos a ir en presencia de Jesús. Y Jesús nos va a decir desde ahí, ya les hemos comentado, pero más adelante lo vamos a ver con detalle. En el juicio particular veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios, o sea, vamos a ver todo rapidito, vamos a ver las consecuencias de lo que hicimos mal, de lo que hicimos bien. Y al final, ¿por qué? Porque al final vamos a darnos cuenta que no podemos reclamar. No puedo decir, es que, Señor, yo me porté muy bien, estuve re bien. Ya vas a haber visto y recordado todo lo que hiciste en la vida. Entonces estamos a tiempo, en este tiempo de gracia, de misericordia, mientras estamos vivos. Estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Estamos a tiempo de mejorar muchas cosas. Que a veces a lo mejor se nos olvide, vuelvo a decir lo que dije al principio, nos volvemos en las cosas del mundo, nos volvemos completamente mundanos y nos olvidamos de las cosas de Dios. Por eso no hay que tener miedo al fin del mundo, hay que tener miedo, o mejor dicho, no miedo, sino tomar en cuenta que hay un juicio particular. Y no hacer las cosas por miedo. No podemos acercarnos a Dios por el temor de ir al infierno. Debemos de acercarnos a Dios por el amor que Él nos tiene, tratar de corresponder aunque sea un poco. Ese debe de ser nuestro verdadero compromiso para acercarnos a Dios, no por temor, sino por amor. Se escucha parecido, ¿verdad? Temor, amor, pero no. Lo que cuenta es el amor. Por eso las Sagradas Escrituras y Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta decía que seremos juzgados en el amor. También hay otro santo, no recuerdo ahorita, que decía lo mismo. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Seremos juzgados en el amor, es decir, cuánto amor dimos nosotros, cuándo hicimos las cosas por amor. Si yo estoy transmitiendo, ahorita por ejemplo veo aquí, y de repente veo que hay 8, veo 5, veo 1, no veo a nadie que está conectado, lo estoy siguiendo acá también. Y entonces yo puedo agarrar y me puedo molestar. Oye, pues ¿qué estoy transmitiendo? Si nada más lo veo uno, nadie le interesa todo esto. No, lo tengo que hacer por amor y lo tengo que ofrecer a Dios, aunque no lo viera nadie, porque tal vez, como esto lo sube después a 2 canales de YouTube que tengo, y tal vez alguien lo pueda ver. Decía el Padre Tardif, te invito a que busques el libro del Padre Tardif que se llama Jesús está vivo. Es formidable. Padre Tardif, Dios le concedió muchos dones para que a través de él, pero era Jesús, como él mismo decía, pues muchas personas se curaron. Y una vez al Padre Tardif, pues le llegó una persona y le dice, padre, ¿le puedo hacer una entrevista? Pues, está bien, él decía siempre que sí. Pero soy de una revista para caballeros, ahí sí está en el libro, ¿eh? Y entonces el Padre Tardif dice, pues como que ahí no casa eso, pero pues bueno, lo hizo, lo puso, ¿verdad? Y porque también en esas revistas pues pueden poner algún suplemento, alguna información, lo pusieron. Y después de un tiempo llega un señor y le dice, ¿sabe qué? Yo veía esas revistas incorrectas, veía esas revistas de pornografía, y un día había un suplemento de usted y hablaba de usted, de su vida, de su conversión. Y yo después de leerlo a usted me di cuenta que estaba mal lo que yo estaba haciendo y entonces ya cambié mi vida. Le vengo a dar las gracias. Y el Padre entonces en ese libro de Jesús está vivo, ahí lo cuenta, aunque son 2 libros que tengo leído de él, pero me parece que es en ese, decía, ¿cómo es posible que Dios pues use cualquier instrumento con tal de salvar a la persona? Y entonces después se entendió por qué le habían hecho algo así en una revista que no tenía nada que ver con la fe, con la iglesia. Al contrario. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque a lo mejor tú tenés la oportunidad de ayudar a alguien,
de aconsejar a alguien, a un joven, ahora que la cosa está tan terrible. Y puede parecer que no es importante, pero a lo mejor sí le llega al corazón. Porque nosotros podemos decir algo. Yo te puedo decir algo a ti, de la fe o de lo que yo quiera, un testimonio, etcétera. Pero puede ser que a ti no te llame la atención, no te interese lo que yo diga, incluso te burles de lo que yo diga. Pero también puede ser que ya sea en este momento después razones y analices. ¿Pero por qué? Porque Dios también ayudó en el proceso. Es decir, nosotros no somos los que vamos a tener esa facultad para convertir a alguien, claro que no. Pero si hacemos algo con la intención recta, correcta de ayudar a alguien, Dios puede obrar y hacer que el mensaje que yo dé le llegue a esa persona y le sirva para su vida. ¿Sí? Entonces, debemos de ser instrumentos de Dios, aunque las cosas no estén bien, o aunque, pues lógicamente, yo no sea digno de poder expresar o de poder hablar de Dios. Pero, como decía un padre, quien conoce a Dios no puede callar si tú conoces a Dios. No puedes callar, tienes que darlo a los demás. Aunque tengamos deficiencias, aunque seamos pecadores, tenemos que intentar dar a los demás. Vamos a ver una diapositiva más que me parece también muy interesante, que es de lo mismo. No vamos a poder terminar hoy el tema, pero me parece muy interesante esto. En la 271 dice, ¿cuándo será el juicio final? Lo que te decía, o sea, nos espantamos, oye, pero ¿cuándo va a ser? Jesucristo no reveló a los hombres cuándo vendrá para juzgarlos a todos. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor. Está en el Evangelio de San Mateo. Más de estas palabras no debe deducirse que Jesucristo ignorase el día y el instante del juicio universal, sino que o no lo sabía para manifestarlo a los hombres, o sea, su parte humana no lo sabía, su parte divina tal vez sí, o no lo conocía precisamente como hombre, lo que aquí dice, sino por su razón de su unión hipostática. Es decir, como hombre, pues no conocía o carecía de ese conocimiento, porque pues Jesucristo no podía mentir. Si él dijo que no lo sabía, pues no lo sabía. Pero tomando en cuenta que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues entonces su parte divina ha de ser que sí lo conocía. O tal vez la persona del Padre se lo iba a revelar después en su parte divina, en su parte humana. Yo entiendo y creo, pero ahí no hay nada escrito, que al llegar ya con su Padre, pues él ya sabe cuándo va a ser el juicio final. De hecho, él va a ser el que nos va a juzgar, la persona de Jesucristo. ¿Por qué va a juzgar Jesucristo y no a lo mejor el Espíritu Santo, Dios Padre? Porque Él es hombre, Él se hizo hombre, tiene las dos formas, su forma divina y su forma humana. Entonces, ¿quién más nos puede conocer? ¿Quién más puede saber de las tres divinas personas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son las cosas que nos cuestan trabajo hacer? Pues Él. Porque acuérdense que Jesucristo fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, esa situación humana es algo hermosa. Hay un padre que en una homilía decía, bueno, podemos recurrir a cualquiera de las tres divinas personas, es el mismo Dios. Pero decía, cuando tengan problemas, cuando no puedan vencer sus situaciones humanas, pues vayan a hablar con el Padre, hablar con el Hijo, o sea, con Jesucristo. Y precisamente allí es que era en el sagrario. ¿Por qué decía el Padre? Decía el Padre porque de las tres divinas personas, el que tiene esa parte humana, pues es Jesucristo. Y a Él vamos entonces a recurrir, o debemos de recurrir. Y en esta última pregunta, si nos da tiempo o comentario, dice, con todo Jesucristo y los apóstoles nos anunciaron diferentes acontecimientos que se han de verificar antes del juicio final, a saber. Vean qué interesante está en este libro, o sea, saca una crónica o una relación de las cosas que tienen que pasar antes del fin del mundo. No está diciendo la fecha ni nada el Catecismo del Padre, pero de las mismas citas bíblicas analiza qué tiene que pasar primero. Y dice, el evangelio se habrá predicado por todo el mundo, eso está en Mateo. Los judíos se convertirán en gran parte, eso está en Romanos.
vendrá el anticristo y perseguirá cruelmente a la iglesia. Bueno, lo vemos a través de las situaciones mundanas, de las situaciones que pasan ahora, ¿verdad? Todo aquel que se infiltra en la iglesia y que perjudica a la iglesia, pues es parte de esto. Una parte considerable de los cristianos apostará de la fe. Claro, porque muchos que se llaman cristianos, llega un momento en que pierden la esperanza y a veces vemos gente que se separa de la iglesia, que se separa de Dios. Lo estamos viendo. Habrá grandes calamidades entre los hombres y se verán señales prodigiosas en el cielo y en la tierra que harán secarse a los hombres de temor y sobresalto y anunciarán la proximidad del juez supremo. Todo esto se anunció de antemano para poner en guardia a los fieles y evitar que sean engañados, porque se levantarán hombres llenos de fingimiento y perfidia, está en 2 de Pedro, que obrarán falsos prodigios y simularán milagros para engañar, si fuera posible, a los mismos escogidos. Es decir, eso ha existido todo el tiempo. Tal vez pudiera parecer como que no nos da un panorama tan exacto de cuándo puede ser el fin del mundo, porque pues como te he dicho anteriormente, pues no lo sabe nadie. De tal manera que aún así pasarán muchas cosas. Pasarán infinidad de cosas, hemos visto los que en este tiempo actual tantas cosas terribles. Y pues como hemos visto, una de las luchas últimas del enemigo contra la iglesia, contra la sociedad, pues va en contra de la familia, ¿verdad? Somos testigos de eso. Pero volviendo a lo mismo, nosotros debemos de seguir adelante. Tenemos que seguir mientras Dios nos preste vida, tratando de hacer siempre su santa voluntad, aunque nos cueste trabajo. Muy bien, mañana vamos a continuar con este tema que no terminamos, que es muy interesante, acerca precisamente del juicio final. Que el Señor te bendiga y ánimo, ojalá nos ayudes compartiendo en redes esta información. Acuérdense que tenemos el Santo Rosario en la noche, prácticamente todos los días, salvo alguna situación que tenga algún problema, pues no lo transmito, pero generalmente lo transmitimos. Y para el mes de mayo vamos a dar nuevamente otro curso gratuito, como siempre, para catequistas. Estate al pendiente en el grupo de Supercatólico TV de Facebook. Si no te has inscrito en el grupo de Supercatólico de Facebook, pues inscríbete, porque ahí verás muchas cosas de nuestra fe y también ahí pongo la ficha de inscripción de todos los cursos que hemos dado de catequesis y lo que daremos Dios mediante en los próximos meses. Que el Señor te bendiga y muchas gracias y ánimo, hay que seguir adelante. Nos vemos mañana.